Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. THS patrocina esta reacción y nos trae a Dimash con Lara Fabián, Aida Garifulina con Ti Amo Così. Eh, Vamos a ver, porque no tengo, yo no veo aquí a Lara Fabián. Lo mismo es una canción de Lara Fabián cantada por ellos dos, ¿vale? Que es lo que Ujú. creo que es. Em, a ver. Efectivamente. Bueno, Ti Amo Così se interpreta, eso es en 2019 para celebrar sí, el 65 cumpleaños del compositor Igor Kudroy, quien además acompaña el piano. Sí, el pianista. Y bueno, espérate, de que la actuación dice que reúne a Dimash, a Lara y a la soprano Aida Garifulina, junto a la orquesta sinfónica y un coro en una puesta en escena elegante y muy teatral. Vale, Pues perfectamente. nada, nada. Dice Perfecto. que es la primera vez que actuaba Dimash con Lara Fabián. Bueno, ya sabemos la admiración que tiene Que hacia se ella. tienen, que se tienen mutuamente al Eh, final. Bueno, sí, primero la admiración de él hacia ella y después la Sí, admiración sí. mutua, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a verlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. На льду звезды фигурного катания. На сцене Лара Фабиан, Аида Гарифулина, Димаш Кудайберген. Prendo di te, desiderio di me, limpido, libero, il più forte. Prendi di me vocazione per te e la fia senza Dio. Le distanze ormai lontano sono sciolte, sai, nell'amor. Tra il maggiore e il minore esplode quel che ho. Fino all'ultimo respiro io ti cercherò. La sonorità delle tue metà, come poesia, melodia, vita mia. Mire que al final digo, estaba dudando digo, Sí, aparecerá salía Lara. Lara, sí, sí, ya la he visto ahí de negro. Pero por un momento he dudado, ¿eh? Digo, bueno, la canción tampoco es muy larga. Fíjate que te hacías un gesto diciéndote, anda, digo, el escenario es una pista de hielo. Eh, Yo al principio he dudado, digo, yo esto, es un sí, poco rara, ¿eh? no, yo las identifico enseguida porque a mí me gusta el hockey, entonces, Ya, eh, ya, ya. este Pues tipo a de... mí me ha costado. Ya cuando Claro, los he claro. visto a los patinadores, digo, ah, ya que era una pista de hielo. Eh, Viendo este fotograma que está mirando Lara a Dimash, es lo típico de quédate con quien te mire como Lara está mirando a Dimash, ¿no? Si una mujer te mira así, quédate con ella. Madre mía. Además lo está mirando con admiración, ¿eh? Totalmente, sí, efectivamente. Una voz preciosa también, ¿eh? Sí, sí, sí. La de Aida. Em, bueno, a ver, vamos por partes. Claro, Ti Amo Così habla de un amor que acepta al otro sin condiciones ni idealizaciones. El mensaje no gira en torno
a una pasión desbordada, sino a la aceptación profunda, donde amar significa reconocer también las imperfecciones y permanecer presente a pesar de ellas. Esa idea se refleja, bueno, pues la música, ¿no? Que evita también un dramatismo excesivo y prefiere que vaya creciendo emocionalmente la Sí, canción. Am, bueno, Igor está haciendo un acompañamiento que evita ser complejo, utiliza el piano como eje armónico y deja que la orquesta entre progresivamente para ampliar esa emoción sin eclipsar nunca a los cantantes, que de lo que se trata. Yo creo que la mezcla está diseñada para adaptarse, yo creo que es complicado, ¿no? Adaptarse a tres cantantes diferentes. Hemos visto ahí el brillo lírico de Aida, sabemos ya sí. de la calidez de la voz de Lara y la amplitud dinámica de Dimash, así que De bueno, Dimas, pero en esta canción se está quedando solo en su rango de tenor. espérate, De momento. de momento, no sabemos De también. momento, de momento. Bueno, de todas maneras, algo que hemos alabado de Dimash es que él teniendo la capacidad de hacer lo que le dé la gana, él sirve Es muy respetuoso. claro, él sirve la canción. Entonces, si a él en esta canción le tocase el papel de hacer simplemente la parte grave, pues él se quedaría ahí sin ningún Sí, tipo de sí, sí. problema, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir con la parte en la que ya entra Lara y luego iremos cantante por cantante desgranando las cosas que van haciendo. No sé si hablar un poquito de Aida ahora que en este fotograma es que me da como cosas, ¿no? Le ha dado la espalda de Dimash a Lara y Lara como diciendo, oye, que estoy aquí. A ver, Aida tiene un color completamente diferente gracias a una técnica que está claramente influenciada por el repertorio operístico, ¿no? Su emisión se apoya en una resonancia muy alta, como hemos visto, un vibrato Sí, sí, sí. perfectamente regular que va llenando el espacio con mucha facilidad. Se ve que tiene una técnica fantástica. La proyección es muy limpia y no necesita forzar el volumen para sobresalir sobre la orquesta. No, no. Sí, sí, sí. Em, Es increíble lo que está haciendo esta chica también. claro, claro, claro. Y bueno, iba reduciendo ligeramente la amplitud del vibrato, ahí suavizando un poquito la articulación para mantenerse más integrada con Dimash. Supongo que lo hará también con... No sé si tocará cantar junto a Lara, pero bueno, nos estamos adelantando. Sí, claro. Ya estoy yo elucubrando antes de que pase. Bueno, venga, seguimos. Siempre estamos igual. Io ti cercherò la sonorità delle tue metà come poesia, melodia, vita mia. La forza che vibra dentro di te, la mia frenesia di amarti. Dove no dentro te volerò, cieli miei, ora sei la complicità. Tutto vale nostra musica. Tenemos aquí un pequeño problemilla de audio. Mientras tanto, lo resolvemos. Tenemos una racha últimamente que nos ha Sí, mirado. sí, sí. Alguien nos ha mirado mal, pero nada, ahora lo vamos a recuperar enseguida. A ver, mientras tanto, cositas que vamos a ir comentando. De momento, parece que se va a mantener en esa tesitura, David, de la Sí, parte sí, grave. de tenor, sí. Me sorprende, claro, que
no da la impresión de que Dimash esté intentando proyectar con potencia ni nada por el estilo, y sin embargo, es decir, la regulación del aire, la forma en la que tiene que trabajar con eso para mantener la afinación, para mantener el control, me parece bastante complicado. Eh, Dimash entiende desde el principio que esta actuación no consiste en demostrar su extraordinaria extensión vocal, sino en integrarse dentro de un conjunto. Sí, claro. Em, de hecho, la primera entrada que hace eh, brilla por la contención, precisamente, ¿no? Es decir, iba con esa voz mm, de enorme calidad, donde el apoyo respiratorio permanece como muy constante, el sonido Sí, va fluyendo con naturalidad. También este tipo de cosas lo que hacen es que demuestran madurez artística y, y bueno, es una decisión bien tomada, reserva el potencial para momentos en los que realmente la música lo pueda necesitar. Como siempre, el control del aire es sobresaliente, las frases largas mantienen la misma presión, lo que te he dicho antes, que es muy difícil porque tienes que tener sí, un apoyo diafragmático muy eficiente. La laringe permanece estable cuando va un poquito subiendo en el registro agudo y evita la sensación de esfuerzo. Yo casi que nunca he visto a Dimash con cara de esfuerzo para llegar a una nota. En fin, ¿no? no, no, Y no, va haciendo esa no. transición de voz de pecho, voz mixta, la resonancia de cabeza resulta prácticamente imperceptible, Sí, sí. em, lo que produce, bueno, un timbre muy homogéneo a lo largo de toda la tesitura. Em, Creo que vamos a poder recuperar ya lo que es el... Vale, aproximadamente aquí. Bueno, me quería quedar con esta cara, mira. Con la cara de... Igor está diciendo, lo estoy disfrutando, Pero que no os podéis hacer una gracias, idea. gracias por esta canción. Sí, sí, como diciendo, te amo, pero a ti y a Os ti. amo, Os os amo a amo a todos. los tres. Madre mía, dice, esto es un regalo para alguien como yo, que lo está disfrutando. Venga, vamos a continuar. Di amarti dove no dentro te volerò cieli miei ora sei la complicità tutto vale nostra musica tra il maggiore e il minore esplode quel che ho fino all'ultimo respiro io ti cercherò la sonorità dell'eternità come poesia melodia sei tu vita mia sei Es que hasta le brillan los ojos a Igor, está a punto de Sí, ponerse a llorar. sí, sí, sí. Y es precioso todo el entorno. em, Las piruetas que están haciendo los patinadores. Han hecho algunas cosas muy difíciles. Es increíble, sí, sí. Entonces, el escenario es absolutamente Es espectacular. mágico. Por eso está ahí, Igor ahí flipándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es como demasiado bonito, ¿no? Demasiado perfecto. Vamos a hablar un poquito de Lara. Claro, Lara afronta esta actuación en unas circunstancias que, según tengo entendido, fueron difíciles. No estaba en el mejor estado de salud del mundo. Había pasado por como un bache, no sé qué tipo de bache, ¿vale? Y ese contexto es importante, porque aún así canta de esta manera. Em, Figuraos, ¿no? Si todavía podría estar en mejores condiciones vocales Ya y ves. estuviera perfectamente de salud, si canta así, para que os hagáis una idea de la gran cantante que es, ¿no? Y sin embargo, em,
sigue cantando fantástico, con una musicalidad extraordinaria. La respiración está cuidadosamente administrada y bueno, yo creo que sabe elegir, claro, con su experiencia, evita cualquier exceso para tampoco comprometer la estabilidad de la voz, pero bueno, su interpretación es fabulosa, ¿no? Es decir, ya lo dijimos la vez anterior, que precisamente no solamente es como canta, sino, es decir, la calidad de su voz, sino el cómo interpreta. Cada palabra está cargada de intención, con pequeños cambios de color, un vibrato muy natural, la dicción impecable, transmitiendo mucha emoción, ¿no? Incluso que bueno, yo porque me han pasado el dato, ¿no? Pero decir, pero yo no hubiera notado que está mala. ¿Sabes lo que No, te no, digo? no. Ni recuperándose. Estoy, eh, estoy buscando a ver qué. Y creo que es que perdió audición. vale. Bueno, pues, Una pérdida repentina de audición, la cantante sufrió una descarga. mm, pues no lo sé. No sé si Bueno, claro, a ver si. un problema auditivo, ¿no? Entonces Vamos, lo que le pasó a Brian Johnson también, que eso afecta, estuvo ahí. eso afecta también al volumen que tú cantes, Claro, claro. a cómo percibes la música. Bueno, es decir, sí, 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 sí. Bueno, pues de momento me está conmoviendo la actuación de Lara. Venga, vamos a continuar. Stravagantissimo, che pulsano nell'oscurità della falsità, voce forte e sincera, il maggiore e il minore strade pregherò. In ultimo respiro io ti cercherò, la sonorità delle due metà, come poesia melodia, noi siamo, la passione ci chiama, io ti sento, ci amo, Tremendo, tremendo. Totalmente increíble. Ese final que han hecho los tres. Sí. El, el maestro de la orquesta estaba ahí con la mano así, estaba flipándolo, como diciendo, y no bajan, no bajan, aguantan ahí la nota. ¿Eh? Sí, 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 sí. Am, a ver, más cositas de Dimash, ¿no? Es decir, uno de los aspectos más impresionantes es también el cómo trata las dinámicas. Como decíamos, Dimash trabaja con un rango enorme, que de mismo te pasa de un pianísimo casi susurrado a un forte plenamente resonante sin perder nunca la afinación y la calidad tímbrica. Y no aumenta simplemente el volumen, sino va modificando la colocación de resonancia, la intensidad del apoyo, para que cada frase tenga un propósito expresivo diferente. Y interpreta mm, demostrando una gran inteligencia emocional. Nunca intenta ni eclipsar ni a Lara ni a Aida. Ya, ya. Al contrario, adapta su color vocal para fundirse con cada una de ellas cuando va cantando, tanto individualmente como en conjunto los tres y, bueno, recupera toda su personalidad cuando la partitura le concede ese rato de protagonismo,
Su mirada constante a las compañeras refleja la escucha activa, es decir, Sí. convierte la actuación en un verdadero diálogo musical, que es lo importante. Bueno, pues fantástico. Ya nos ha encantado volver a tener a Dimash en el canal. Así que perfecto. Bueno, además y a Lara, que habían Además, a pasado Lara, ya previamente, correcto. y a Ida también, que es Aida, la primera vez, un pero placer conocerla. que se puede pasar cuando quiera Cuando también. queráis por el canal estáis invitados. Sí. Bueno, pues perfecto. ¿Qué puedo decir así en resumen? Bueno, es una demostración de respeto artístico. Cada uno de ellos comprende cuándo tiene que liderar, cuándo debe convertirse en apoyo para los demás, partiendo de la emoción. eh, bueno, sí, la emoción tiene que nacer del conjunto, no del lucimiento personal. Así que esto es una demostración de generosidad musical Sí. y hace que la actuación sea más profunda que una simple reunión de estrellas. Así que perfecto. Bueno, pues THS, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.